Hola, continuamos con nuestras clases del bloque 1, interacción gravitatoria. Ahora vamos a empezar el tema 2 de este bloque, que se llama teoría de campos y el cálculo diferencial e integral. Este tema es un tema en el que lo que vamos a hacer va a ser explicar en qué consiste el concepto de campo, que es muy importante en la física moderna, y además dar una explicación de algunas herramientas matemáticas que son muy avanzadas, pero que son necesarias para poder operar con los campos. Digamos, para uno poder estudiar físicamente un campo, tenemos que conocer esas herramientas matemáticas. ¿Qué ocurre? Que como nosotros no vamos a trabajar utilizando esas herramientas, porque están fuera del alcance de este curso, lo único en lo que nos tenemos que centrar, prestar atención, no es en cómo calcular o cómo operar con esas herramientas que constituyen el cálculo diferencial e integral, sino comprenderlas. Cuando uno las observa, cuando uno las encuentra en los libros, en los apuntes, o se habla de ellas, saber qué significan. Es algo así como cuando uno va por la calle, entiende perfectamente el significado de los colores de un semáforo o el significado de las señales de tráfico. Pero en ningún momento ha hecho falta que para saber el significado de las señales de tráfico o el de los colores de un semáforo, cómo funciona un semáforo. No necesitamos saber el interior del semáforo, cómo electrónicamente está conectado para que funcione de la manera que funciona. Y sin embargo, sabemos lo que significa cuando está en rojo, cuando está en ámbar o está en verde. ¿Por qué ocurre lo mismo? No vamos a prestar atención en cómo operar, en cómo funcionan las distintas herramientas, sino en ver qué significan, para poder entender, porque es muy importante que la física se estudie siempre intentando ver más allá de las expresiones matemáticas, más allá de las ecuaciones, porque las matemáticas no dejan de ser una herramienta que hay que utilizar correctamente, pero una herramienta en física. Quedarnos únicamente en el aspecto matemático o en el enfoque operacional, es decir, bueno, yo sé hacer esto y entiendo esto porque sé resolver el problema y punto, es ver la física desde un punto de vista muy reduccionista. ¿De acuerdo? Pues bien, dada este enfoque y esta información al inicio para poder entender bien y seguir el vídeo, pues falta decir que este vídeo corresponde a la clase del 27 de octubre de 2020 y ya podemos comenzar. Pues bien, lo primero es plantearnos la necesidad del concepto de campo. Y eso conecta con la interacción a distancia. Hasta el propio Newton, cuando define en sus principios la ley de gravitación universal, aquí tenemos un extracto del escolio general, donde nos dice que, aunque él ha podido explicar la fuerza gravitatoria, aún no sabe cuál es la causa de la gravedad. Es decir, no entiende cómo la gravedad está ahí y por qué sucede, ¿no? Digamos que es un problema con el que se encuentran tanto Newton como los científicos coetáneos con él y unos años más tarde, hasta que aparece el concepto de campo. Este problema conecta con la interacción, como digo, la interacción a distancia, en el siguiente sentido. Imaginemos un universo definido por este rectángulo y supongamos que colocamos una masa m en ese universo. Pues bien, por la ley de la gravedad de Newton, si en un momento determinado aparece otra masa m pequeña en ese universo,
Por dicha ley sabemos que aparecerá una fuerza gravitatoria que es atractiva y que va dirigida hacia los centros de ambas masas. Es decir, estaría aquí nuestra fuerza gravitatoria. Pues bien, Newton se preguntaba cómo es posible que estas fuerzas aparecieran de la nada. Es decir, vale, dos masas que tienen, o dos partículas que tienen la etiqueta de tener masa, esa característica, de repente se encuentran en un universo y ¡boom! Como por arte de magia, aparece esa fuerza gravitatoria. Yo sé que existe, o Newton diría, yo sé que existe esa fuerza gravitatoria, pero no sé cómo de repente os sucede. Además, lo podemos ver del siguiente modo, desde la perspectiva de la partícula pequeña. Si este universo tiene un tamaño importante, cuando la partícula aparece en ese universo, a lo mejor está a cientos de kilómetros de la partícula m grande. ¿Cómo sabe de la existencia de m grande para que de repente sienta esa fuerza gravitatoria? ¿Cómo aparece? Sin lugar a dudas, hay como una especie de magia, algo que no somos capaces de explicar. De alguna forma, esto se denomina interacción a distancia. Porque instantáneamente, en el momento en que aparece una masa y hay otra masa previamente, la fuerza aparece en escena, de manera instantánea. Por lo tanto, esto es un problema, porque aquí no se explica bien la causa de la fuerza, ni tampoco cómo temporalmente ocurre este proceso. Pues bien, si nosotros introducimos un concepto que se llama campo, que nos permite explicar este hecho, podremos solucionar el problema de la interacción a distancia y así comprender cómo ocurre este fenómeno físico. Para ello, vamos a reconstruir el ejemplo ahora del siguiente modo. Suponemos un universo en el que de repente situamos una masa m mayúscula. Al introducir el concepto de campo, tenemos que suponer lo siguiente, que al situar la masa m en el universo, automáticamente todos los puntos del espacio y en todas direcciones cambian sus propiedades. En el momento en el que esta masa se posiciona, se produce un campo gravitatorio en todo el espacio del universo que modifica las propiedades de todo punto del espacio. De tal forma que en el momento en el que apareciera una masa nueva, m pequeña, tendría sentido la aparición de la fuerza gravitatoria porque ha entrado en un universo donde existe un campo gravitatorio en todo punto del espacio. Ya no hay una interacción a distancia como tal, es decir, ya no de manera fantasmal, de manera mágica, aparece una fuerza sobre la masa m chica, sino que tenemos un campo que por estar en uno de los puntos, por estar la masa m pequeña en uno de los puntos de ese espacio en los que hay un campo, va a sufrir la fuerza por el simple hecho de tener masa. Espero que se entienda porque es un concepto complicado, pero que a la vez, una vez que se comprende, es bastante sencillo. Por lo tanto, ahora, cada vez que nosotros posicionemos una masa en un ejercicio
en una descripción o análisis teórico, debemos de pensar que automáticamente todo el espacio siente, digamos, uso el sentir, pero bueno, es una forma de hablar, la presencia de esa masa m y está el campo gravitatorio esparcido por todo ese espacio, por todo el universo. Claro, el campo gravitatorio, como la fuerza gravitatoria decrece con la distancia, el campo gravitatorio veremos que también decrece con la distancia. Por lo tanto, no va a sentir la misma intensidad del campo, la masa m chica apareciendo por esta zona, que si la ponemos muy cerca de la masa m grande. Es cierto que alguien podría pensar que no todos los problemas se solucionan, porque si la masa m grande yo la coloco, ¿cómo puede ser que instantáneamente puntos muy lejanos del espacio sufran ya o sientan la aparición de ese campo gravitatorio? Hemos dado una explicación en la interacción a distancia, pero aún tenemos problemas con que ocurra de manera instantánea, ¿no? El campo de repente, ¡boom!, aparece de manera instantánea. Esto es un problema que solucionará Einstein mucho más tarde, poniendo un límite a la velocidad en la que se propaga la información. El límite es la velocidad de la luz. Entonces veremos que en el estudio, por ejemplo, del campo electromagnético, como el campo electromagnético, o igualmente el campo gravitatorio, por la aparición de una masa no se puede propagar a todos los confines del universo, a todos los puntos del universo de manera instantánea, sino que va a fluir como máximo a la velocidad de la luz. Pero bueno, esto es una variación del concepto de campo que para nosotros no vamos a emplear. Para nosotros, una vez que colocamos una masa, automáticamente el universo entero sufre una perturbación donde aparece el campo gravitatorio. Pues bien, una vez que hemos explicado qué entendemos por campo, podemos hacer una pequeña definición. Es decir, un campo es cualquier cantidad física que toma distintos valores en diferentes puntos del espacio, ¿vale? O físicamente entendemos que hay un campo cuando en una región del espacio, las propiedades del mismo son perturbadas por la presencia de una causa que crea el campo. Es decir, en el momento en que aparece, en este caso, una masa, automáticamente todos los puntos del espacio van a tener una intensidad de campo gravitatorio. Cuando hablemos de campo electromagnético, pues la presencia de una carga positiva o de una carga negativa propiciará la aparición de un campo eléctrico en todos los puntos del espacio. Además decimos que un campo es cualquier cantidad física porque, por ejemplo, la temperatura también define un campo. Si tenemos, por ejemplo, en un mapa de España, podríamos definir la temperatura a lo largo de todos los puntos del mapa español y definir un campo de temperatura. Fijaos que lo represento aquí como T, X y Z. Evidentemente, en el caso de un plano tendría dos dimensiones. Si lo vemos a nivel de un volumen, por ejemplo, la temperatura que tiene una barra de hierro, pues todo punto del espacio, que en este caso sería la barra de hierro, va a tener una temperatura. O todos los puntos del espacio de una habitación, queremos estudiar cómo fluye la temperatura o cómo cambia la temperatura un día de invierno cuando tenemos la calefacción puesta, pues ver cómo el calor, digamos, esa energía se propaga y modifica la temperatura de todos los puntos del espacio, tenemos ahí un campo de temperatura. Igual en el mapa de España, si posicionamos la temperatura en todos los puntos del mapa español, ahí tendríamos un campo de temperatura. También, otro ejemplo, el campo de velocidades de un fluido. Imaginemos un fluido que fluye a través
de una tubería. El agua, por poner un ejemplo de fluido, se mueve de izquierda a derecha y en todo punto de la tubería el agua va a tener una velocidad. Porque es verdad que no es lo mismo el agua que se mueve en las proximidades de los extremos del contorno de la tubería que la que se mueve justo por el centro. Entonces podemos definir un campo de velocidades del fluido. Pues bien, esto nos permite, el ejemplo de la temperatura o el ejemplo de los campos de velocidades, nos permite ver que hay principalmente dos tipos de campos. ¿De acuerdo? En función de lo que vienen a representar. Desgraciadamente, los campos, cuando hablamos en física de campos, aunque se pueden ver, como lo estamos explicando, se sirven de una herramienta matemática que puede llegar a ser muy compleja, que son las funciones matemáticas. Y entendemos que un campo, o los campos, se representan como funciones matemáticas que dependen de unas ciertas variables, que en general van a ser la posición y el tiempo. Si lo vemos claramente en el caso de la temperatura sobre el mapa español, es evidente que la temperatura va a depender de la posición en el eje X y en el eje Y sobre el plano, o si hablamos de la temperatura en una habitación, en las tres direcciones del espacio. En el caso de un campo de velocidades en un fluido, pues no solamente cada punto del espacio de la tubería, sino también en el tiempo. Lo mismo hay veces que la velocidad, hay momentos en los que la velocidad del agua es más rápida, otras veces más lenta. Y entonces podemos definir dos tipos de campos, los campos escalares y los campos vectoriales. Pueden recordar al concepto de escalar como número y al concepto de vector, en el caso del campo vectoriales, y es exactamente eso. Un campo escalar, por ejemplo, phi, la letra griega phi mayúscula, se suele definir como una función de varias variables sobre el cuerpo de los números reales. De tal manera que un conjunto de variables que conforman el dominio llevan asociada una imagen. Y por ser un campo escalar, la imagen de esa función va a ser un número, que le voy a llamar i. En el caso del campo vectorial, la función que define el campo vectorial también es una función de varias variables, que voy a utilizar la letra a. Fijaos que le coloco la flecha de vector y voy a definirla entre Rn y Rm. Y de nuevo tenemos un dominio que tiene varias variables, que podrían ser, por ejemplo, las tres direcciones del espacio, x, y, z, igual que en el campo escalar también podrían ser x y z. En general, pues n variables, desde x1 hasta xn, me transportan a una imagen de a x1 xn, cuya imagen, si antes en el campo escalar la imagen es un número, en el campo vectorial la imagen es un vector. Es decir, para definir un campo vectorial el resultado va a ser un vector. Y ahora con los ejemplos anteriores lo vamos a ver muy bien, que tendrá sus componentes n componentes, o lo que es lo mismo, un vector i. Vamos a desplazar esto un poco hacia la izquierda para que se vea mejor. Bien, esto se va a ver muy bien en el ejemplo de campo escalar y de campo vectorial si analizamos la temperatura y el campo de velocidades de un fluido. La temperatura, por ejemplo, en una habitación, cualquier punto de una habitación, yo elijo tres variables, largo, alto y ancho,
por ejemplo, y me dicen una temperatura, me proporcionan una temperatura, 25 grados centígrados. Por lo tanto, vemos que dadas tres magnitudes del espacio, tres longitudes del espacio, obtengo un número, que es el valor de una temperatura. Eso coincide con un campo escalar. El resultado al final va a ser un número. Sin embargo, en un campo vectorial, como puede ser el campo de velocidades de un fluido, en la tubería yo elijo un punto de la tubería que para ello tendré que dar un largo, un ancho y un alto, y puede ser que en un tiempo, por ejemplo, a los 3 segundos de empezar a medir el flujo de agua que corre por la tubería. Dado esos tres datos, lo que voy a obtener es el valor de velocidad del agua en ese punto, que evidentemente, recordemos que la velocidad es un vector, tiene un módulo, tiene una dirección, tiene un sentido, y para ello utilizo el campo vectorial, porque el resultado de dar las tres direcciones del espacio y un momento en el tiempo va a ser un vector, que en este caso va a ser el vector velocidad. Bien, aquí puede haber un montón de dudas, empezando por la pregunta que ¿qué es una función de varias variables? Pues bien, vamos a retrotraernos un poco y hacer un pequeño análisis y repaso de funciones. Recordemos que una función típica, como las que conocemos en bachillerato, la definimos como una función que tiene un dominio que va de R en R, por ejemplo. Dada la variable x, yo obtengo su imagen f de x. Recordemos que el dominio es un conjunto de valores que lleva asociado una imagen. Dominio de f, por norma general, cogemos la recta real y la imagen de f es la recta real. Aquí tenemos distintos ejemplos a la derecha de funciones. F de x igual a 3x al cuadrado. Yo le voy proporcionando valores a la x. Si cogemos una función de R en R, en este caso f de x va de R en R, pues puedo coger cualquier valor de la recta real, dárselo a x y obtener una imagen. Igual ocurre con g de x y igual ocurre con h de x. Sí es cierto que, por ejemplo, en el caso de g de x y h de x, ya los dominios no son todo R, sino que puede variar. Ejemplo, en el caso de h de x, pues no tenemos logaritmos neperianos de 0, ¿vale? Entonces, el 0 no puede formar parte del dominio de h de x. Como ejemplo de que no siempre los dominios tienen que ser toda la recta real, pueden ser partes de la recta. Esto como repaso de función general. ¿Qué pasa si hablamos de funciones de varias variables? O lo que es peor incluso, funciones de varias variables que los resultados son números, que los resultados son vectores. ¿Qué me estás contando? Pues bien, aquí podemos ver tres ejemplos de funciones de varias variables. Un ejemplo muy simple es una función escalar, sería un campo escalar, esto sería un campo escalar, que toma dos valores de R, por eso ponemos R2, y va a una imagen que es un número de la recta real. Cogemos dos valores de R, calculamos su imagen, que vendrá dada por esta cantidad, x cuadrado más y cuadrado. Ejemplo, si x es igual a 2 e y es igual a 3, entonces f de xy es igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. O lo que es lo mismo, 4 más 9, 13. Fijaos que el resultado de la imagen, es decir, la imagen de la función f, es un número. Por eso aparece R. Y yo parto de dos variables, por eso pone R2 en el dominio. Así tenemos siempre, todas las funciones escalares funcionan así. No nos vamos a centrar, como digo, en el tema de cómo operar, como tal, sino el hecho de entender
que una función escalar yo le proporciono, por norma general, las direcciones del espacio, largo, alto y ancho, y me da un número, como en el caso de la temperatura. El caso de las funciones vectoriales es quizá un poco más enrevesado. ¿Por qué? Porque el resultado tiene que ser un vector. Veamos el caso, por ejemplo, de la función g, que parte de dos variables, R2, y va a una imagen en R3. Para que una función o un campo, o al final los campos son funciones, sea vectorial, la imagen no puede acabar en R, porque si fuera R sería un número. Tiene que acabar en R2, en R3, en R4, y el número indica el número de componentes. En el caso de R3 tenemos 3 componentes. Nos va a salir un vector de 3 componentes. En este caso vemos que la función g, dado dos variables x y, me proporciona un vector de 3 componentes donde cada componente se calcula de esta forma. Ejemplo, si yo a x le doy el valor 1 y a y el valor 2, entonces g de 1, 2 es igual a 2 por 1 más 2. 7 por 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y 1 más 5 por 2, o lo que es lo mismo, g de 1, 2 es el vector que tiene las siguientes componentes. 4, 3, 11. ¿Lo veis? He operado cada componente, es el vector 4, 3, 11. Por ejemplo, el vector v, 4i más 3j más 11k. Y aquí tenemos otro ejemplo de campo vectorial en el que ahora el dominio, es decir, el número de variables es mayor que el número de componentes del vector resultante. Partimos de una función que depende de 4 variables y que proporciona como resultado un vector de 2 dimensiones, de 2 componentes. En la función h, que viene dada, fijaos, he puesto x, y, z, t, como por ejemplo las direcciones del espacio y el tiempo, y me lleva a un vector que tiene como primera componente, para calcularla tengo que hacer esta operación, dándole valores a x, y, a z y a t, y la segunda componente, pues x, y, z más t, todo en una suma. Y así defino otro vector. ¿Qué ocurre? Pues que siempre que queramos campos, digamos que vamos a trabajar o vamos a operar con escalares, con magnitudes físicas que sean escalares, vamos a definir un campo escalar. Si nosotros vamos a trabajar con magnitudes vectoriales, entonces el campo que definimos va a ser un campo vectorial. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la definición de nuevo de campo escalar y de campo vectorial, y para que no se nos olvide vamos a indicar aquí que la imagen de phi siempre es un número, y aquí la imagen de a siempre es un vector. Esa es la idea principal con la que hay que quedarse. Evidentemente, cuando veamos cada campo, ya indicaré qué tipo de campo es, para tener siempre la idea de si estamos trabajando con un campo vectorial, el resultado de cualquier dato va a ser un vector, y si es un campo escalar, un número. Y por último, para estudiar los campos en esta clase, vamos a ver la representación de los campos, porque claro, los campos, como al final es cómo se perturba un espacio, cada punto del espacio va a tomar un valor por el campo, pues esto normalmente se suele representar
siguiendo una de estas geométricas. Y digamos que, aunque son dos, vamos a ver dos tipos de representación, que aunque se mezclan entre sí, son muy similares, al final las dos nos dan, digamos, una información cualitativa. No podemos coger la representación de los campos como algo... teniendo la representación yo ya puedo operar. Es como una idea, es como un esquema que nos ayuda a definir un campo. Pues bien, si hablamos de la representación mediante vectores, entonces en nuestro universo tenemos que en cada punto indicar el módulo, la dirección y sentido que toma nuestro campo. Si, por ejemplo, estamos hablando de un campo vectorial, es lógico que usemos esta representación. Por ejemplo, ese campo de velocidades del fluido, de cómo en cada punto de la tubería, qué velocidad toma el agua. Pues, por ejemplo, es totalmente aleatorio lo que voy a dibujar, pero por ejemplo, supongamos que por aquí la velocidad es más grande que por aquí. En esta zona hay un cambio de dirección. Aquí tenemos de nuevo otro cambio de dirección y ahora las velocidades en el centro son mayores que en los extremos. Evidentemente he dibujado 9 puntos. Esto habría que hacerlo a lo largo de muchísimos puntos. Y bueno, de alguna forma te da un esquema, una forma de verlo. Esta forma de representación no la vamos a utilizar mucho porque, claro, tienes que ir punto por punto, es menos, digamos que es menos intuitiva. Es mucho más útil, utilizaremos más a menudo la B, que es mediante líneas de campo. ¿En qué consiste las líneas de campo? Pues las líneas de campo nos ayudan a ver el campo que estemos estudiando como si fuera un fluido, un flujo de agua o de aire que se mueve en el espacio. Y en función de lo que haga el campo en cada zona del espacio, pues vamos a ver cómo las líneas describen curvas distintas. Ejemplos. Vamos a ver distintos ejemplos. Un campo muy sencillo, muy simple, que todas las líneas de campo fluyen de manera paralela de izquierda a derecha. Por ejemplo, un campo, yo así puedo representar un campo, que lo veremos además. Por ejemplo, este es el campo, un campo eléctrico entre dos placas planas y paralelas, pues lo vamos a representar así. Se suele poner con flechas la dirección y sentido del campo. Entonces esto es un campo que se mueve de izquierda a derecha, se desplaza, digamos, la intensidad del campo varía de izquierda a derecha. ¿Cómo podemos ver si esa variación es mayor o menor, más intensa o menos intensa? Pues normalmente si nosotros dibujamos líneas de campo muy juntas, la zona donde dibujemos líneas de campo muy juntas quiere decir que ahí la intensidad del campo es mayor, es decir, ahí el campo es más intenso. Si dibujamos líneas de campo espaciadas, como por ejemplo aquí que hay distancia, hay más distancia que entre estas de aquí de en medio, entonces quiere decir que la intensidad del campo, es decir, el valor del campo en esas zonas es menor. También no tiene por qué ser siempre líneas rectas, podríamos tener, como digo, campos que tengan este tipo de, por ejemplo, de flujo y que se muevan en esta dirección y sentido. Vemos que en esta zona el campo sufre un cambio de dirección y sentido, las intensidades se mueven de forma distinta. Aquí, por ejemplo, esto nos recuerda a un campo de isobaras. La presión también se puede ver como un campo escalar.
en el mapa de España todos los días en el tiempo, que se ven las isobaras, pues ahí tenemos un campo representado por líneas de campo. ¿Vale? Ejemplo de campo. Y también me gustaría, por último, ver otro ejemplo de que el campo también puede ser, veremos que tanto el campo gravitatorio como el campo eléctrico son campos centrales. Ya hemos visto lo que significa que una fuerza sea central. Entonces, dada una masa, el campo gravitatorio es así. Las líneas de campo las representamos de este modo. Y las flechas apuntan hacia la masa porque es un campo atractivo. Es decir, que cuando nosotros posicionemos una masa por aquí, las líneas de campo te indican hacia dónde se dirige la intensidad. La intensidad del campo aumenta conforme nos aproximamos a la masa, que es el punto este de aquí. Y también, que por un momento se me había pasado, podemos ver un campo del siguiente modo. Un campo que gira. También hay campos que giran sobre sí mismos. Las líneas de campo son circunferencias concéntricas. Hay de muchos tipos, hay más que no estamos dibujando aquí. Este, por ejemplo, visto desde un plano, este sería, por ejemplo, el campo magnético creado por un hilo recto indefinido. Entonces vemos estas formas de representar las líneas de campo. Y bueno, ya en cada caso, cuando veamos cada caso de cada campo, representaremos las líneas de campo asociadas a ese campo y explicaremos un poco su significado, pues hay algunas características importantes en cada caso y habrá que saberse cómo representar mediante líneas de campo. Ya digo, la otra mediante vectores es más complejo, es peor para lo que nosotros queremos hacer y tendremos que saber cómo dibujarlas. Aquí es de forma general. Bueno, hasta aquí la clase de hoy y nos vemos en la siguiente parte donde entraremos a hablar de esas herramientas que, como digo, no queremos saber tanto cómo operar con ellas o cómo funcionan, sino qué significan para la física y el estudio de los campos.